Buenas tardes, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Vamos a hablar de educación. Mi opinión sobre la educación. Inicialmente, la educación en Colombia. Hay problemas con respecto a la educación generalizada en todo el mundo. Creo que hay un atraso global con respecto a la educación. Aquí en Colombia, por ejemplo, el enfoque de la educación es una educación de fábrica. Así fue como comenzó este estilo de fábrica comenzó en la Unión Soviética, una forma de adoctrinamiento a la población. Entonces tenemos una educación de fábrica, así se llama. El origen fue en la Unión Soviética con el adoctrinamiento. Necesitaban un sistema para adoctrinar a las personas para la parte de la educación y que aceptaran lo que se les dijera. El dilema del comunismo es que suena muy lindo, comunismo o socialismo, pero una cosa es el significado y otra cosa es la realidad, porque es un sistema dictatorial y autoritario. Se le da vida a algo que no existe, que se llama Estado, y el ser humano tiene que trabajar en función del Estado. Algo complejo de entender. Entonces suena muy bonito, pero es una calamidad para el ser humano. Hay cosas interesantes, pero hay cosas desastrosas de ese sistema. Entonces de allá viene la educación tipo fábrica. La intención es educar a la gente para que sea un obrero o un empleado más. Así está la educación colombiana, ese es el esquema que se tiene. Ustedes ven que un estudiante estudia de 7 o de 6 de la mañana a 1 de la tarde o a 2. Entonces el esquema no ha cambiado desde hace 100 años. Hay 40 pupitres, un profesor, y ese es el esquema que se usa. La pregunta si es obligatorio cambiarlo, pues no es tan obligatorio, pero sí hay que cambiar el sistema de educación con respecto a las habilidades de las personas. El sistema colombiano, digamos que de 7 a 1, a veces estudian hasta en la tarde. Fuera de eso tienen que salir a hacer tareas. El que hace las tareas en la infancia por lo general es la mamá. Contrata gente experta para que le haga las tareas a los chinos. Entonces de 7 a 1 estudian, no hacen las tareas, les mandan tareas a la casa donde a las tareas duran 4 horas haciéndolo. Entonces imagínense, si van 7 horas estudiando y otras 4 horas haciendo tareas, entonces ya iría 11 horas en solamente la educación. Entonces es compleja porque los niños su función es educar los sentidos, las relaciones sociales, oígase bien, sociales, no de otra forma. Tienen que aprender a manejar su cuerpo, las emociones, convivir, relacionarse con la gente, porque ustedes ven que actualmente no se relacionan con la gente. Entonces es realmente la educación, hay un mal enfoque. Entonces en Colombia, por ejemplo, en la educación es muy cultural, o sea, enseñan de todo, pero no se profundiza, no se mira las habilidades de las personas. Entonces no hay educación financiera, es otro problema en Colombia generalizado. No saben qué es el dinero, no saben en qué consiste, no saben cómo escoger una profesión, o sea, es caótica la educación. El sistema, pues habrá que ver quiénes lo manejan, pero el enfoque es extremadamente horroroso y perverso. Educan para ser empleados. Me llama la atención la educación de América del Norte, porque la tendencia es más cultural más que de la educación, es hacer empresarios. O sea, la tendencia de ellos es hacer empresa. Uno ve que el enfoque de ellos es hacer una empresa donde tengan que irse, pero su enfoque es hacer una empresa y hacer independientes. Se ha hablado mucho de la China. La educación de la China también se me hace perversa. Con la ley que existía, que ya no existe, la de un único hijo. Por ejemplo, en la China se me hace una educación compleja y perversa, porque hay algo muy cultural. Después de la educación, es quienes se encargan de la educación de los hijos allá, pues prácticamente el abuelo. Dentro de los paradigmas de la educación se asume que eso es como normal, pero no es normal. La educación del abuelo no es la misma a la generación actual.
el chip es diferente. Entonces no se van a comprender ni el abuelo con el niño actual porque el enfoque es diferente. Un ejemplo, por ejemplo, la educación que tiene un abuelo con respecto a las computadoras, a los celulares. Ellos crecieron en otra época y muchos de ellos no saben manejar ni el celular ni el computador. Y los niños actuales que tienen el chip de eso, pues fácilmente pueden manejar sistemas de computación y eso siempre que hayan sido prácticamente convivido con ese sistema. O sea, van más evolucionados en unas cosas con respecto a otras habilidades. Entonces no hay una similitud con respecto a ese tipo de cultura. O sea, en la China los que se encargan de cuidar a los hijos y llevarlos de un sitio a otro son los abuelos. Prácticamente en la China uno es un solo hijo. Entonces la autoprotección es muy alta, no quieren tener tampoco más hijos por los costos que esto representa. Y fuera de eso, los niños entonces salen del colegio, van o siguen como en 3 cursos más, puede ser deportes, música, artes, y entonces llegan a las 11 de la noche a la casa a seguir estudiando porque allá son muy obsesivos compulsivos y esa no es la educación pues para un niño o un adolescente que está en formación. O sea, va muy enfocada en la parte del conocimiento, pero es muy agresiva. Beneficios y maleficios. Por ejemplo, ¿qué pasa en la China? Se incentiva el trabajo en equipo, cosa que no pasa en Colombia. La educación que tenemos en la parte occidental fomenta la competitividad. O sea, usted está compitiendo con sus compañeros. ¿Quién es el mejor o quién es el peor? En lo que es Asia, la cultura es más de trabajo en equipo. Si ustedes ven en las redes la mano de ejercicios de cosas que hacen en equipo es extremadamente alto y es una buena formación de trabajar en equipo y socializar. También, fomentan mucho la disciplina, es una manera exagerada, además de que ellos en su cultura es disciplinada, lo hacen de una manera psicorrígida. Tienen problemas sociales, pero ese es otro tema. Entonces eso en la China. Actualmente refieren que Finlandia es la mejor educación del mundo, cosa que no me parece. Creo que hay que ponerle límites a los niños y a los adolescentes mientras están en la formación, porque viven en un sistema pues psicorrígido que es el mundo y hay unos parámetros para cumplir. El que no los cumple prácticamente lo botan de la empresa. Allá es demasiado liberal, como si un niño de jardín infantil estuviera en una universidad. Entran más tarde a estudiar también, en muchos países eso se hace. Habría que ver con el tiempo si esa es una educación adecuada. Hace poco vi un análisis en las redes, se me hizo muy interesante porque entonces refería que aunque no se creyera, actualmente una de las mejores educaciones que hay en el mundo a nivel financiero es en la India. Si ustedes ven los personajes que gerencian actualmente las grandes empresas de sistemas de comunicación, vienen a ser los gerentes, son escogidos de la India. Ellos estudian en la India un enfoque matemático y financiero importante y allá se trasladan a Estados Unidos a hacer una maestría y de ahí son apetecidos por las grandes empresas de redes para gerenciarla. O si no, vean también que el presidente de Inglaterra sus padres vienen de la India. Los mejores programadores del mundo se encuentran en la India. Entonces no es tan atrasado, son gente muy brillante y este es un ejemplo a seguir a nivel de educación. En Colombia, como les digo, creo que hay muchas reformas que hay que hacer. No sé qué es lo que están haciendo estos sabios. Habrá ver cuál es el enfoque, pero se me hace mala la educación general en Colombia por el estilo de que es una educación de fábrica y habría que cambiar el modelo. Como médico creo que la educación tiene que estar fomentada en el desarrollo de las personas, de la inteligencia emocional y social. Creo que es fundamental. Hay que competir pero sin exagerar y hay que trabajar en equipo. El conocimiento es importante, pero toca ser enfocado en algo en especial. Vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias por su atención.